Bueno, hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a hacer una revisión por la actividad. Es muy importante que para hacer la siguiente actividad, que es completar un cuadrito que tenemos en la parte de abajo, para poder responder o completarlo, tenemos que tener leído o leerlo de vuelta el archivo que les envié la semana pasada, ¿bien? Que hablaba sobre las normativas en fichas y toma corrientes. Básicamente lo que explica en el texto es cuáles son los elementos que se pueden comercializar y cuáles son los elementos que se pueden usar y cuáles son los elementos que ya no se pueden comercializar y cuáles son los elementos que ya no se pueden usar en instalaciones domiciliarias. Bien, entonces les recomiendo lean el archivo anteriormente y luego respondan la actividad. Bien, volvamos a la actividad. Lo primero que nos pide, bien, es aquí, analizando el texto, cómo se puede explicar el siguiente gráfico. Fíjense que en el gráfico que tenemos acá, ¿ah? Hay una persona abajo que simboliza el usuario, vendríamos a ser nosotros y ustedes. Hay una pesa que se llama riesgo eléctrico y hay tres eslabones. Hay un eslabón para aparatos, hay un eslabón para instalaciones y hay un eslabón para materiales. Lo que pide la consigna es que expliquen o que traten de explicar qué significa ese gráfico. Bien, una forma rápida podría ser que fíjense que cada uno de los eslabones, el de materiales, los materiales eléctricos tienen que cumplir con una resolución de la SIC-SIM 9298, que es la Secretaría de Industria y Comercio y Minería. Las instalaciones, fíjense que tienen que cumplir con la reglamentación para ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, que es lo que dicta la AEA, la Asociación Electrotécnica Argentina. Y los aparatos también tienen que cumplir con una resolución. Entonces, si tanto los materiales como las instalaciones y como los aparatos cumplen las normativas, bien, el riesgo eléctrico, bien, queda balanceado. Ahora, si uno de esos tres eslabones se rompe, porque o los materiales están fuera de norma o las instalaciones están mal realizadas, bien, el riesgo eléctrico caería sobre el usuario. Bien, entonces les recomiendo, bien, leer el marco normativo de fichas y toma corrientes, donde lo explica muy bien. Fíjense que en esta parte explica un poco cuáles son esos elementos y acá abajo, en esta parte, hace hincapié en eso, ¿no? Fíjense que si alguno de los eslabones se rompe, el riesgo eléctrico representado por el esquema por un importante peso caería sobre el usuario, generando daños a las personas, bienes o animales. Bien, eso es lo que tiene que ver con esta actividad. Lo único que hay que hacer es explicar el gráfico. Bien, con sus palabras o bien pueden utilizar terminología que aparece en la resolución de fichas y toma corrientes. Bueno, seguimos. Vamos con la otra actividad. En la otra actividad tenemos un cuadrito, bien, y donde tenemos diferentes materiales. Tenemos un adaptador, acá, fíjense arriba, un adaptador, esos que pasan de 3 espigas planas a 2 espigas redondas. Un triple, bien, donde se pueden conectar 3 elementos en uno. Una zapatilla, una prolongación múltiple. Un toma corriente, un módulo de toma corriente con descarga a tierra, otro módulo de toma corriente con descarga eléctrica, una ficha macho de 2 espigas planas y una ficha macho de 3 espigas planas. La ejercitación es lo siguiente. Primero tenemos que anotar con un tilde o marcar si aplica o no aplica. A ver, si se puede usar o si no se puede usar. Con un tilde automáticamente lo podemos marcar. Muy simple. Por ejemplo, vamos aquí. Acá estamos. ¿Ven? En este caso, podríamos decir, vamos a este color, si el adaptador ese lo podemos usar o no lo podemos usar. Si no lo podemos usar,
le hacemos un tilde ahí, ¿no? Y ahora nos pregunta, al lado tenemos un texto o un cuadrito que nos dice norma IRAM. A ver, en ese caso tendríamos que explicar por qué no lo podemos usar, o cuál es el elemento que no cumple, o cuál es la norma que sí cumple. Vamos al texto anteriormente revisado. Fíjense que en esta parte, acá tenemos algunos elementos, entre los aspectos más significativos a mencionar de la resolución. Bien, se prohíbe la comercialización en el territorio de la República Argentina de los accesorios conocidos como triples o adaptadores, debido a que su utilización representa un importante riesgo de sufrir accidentes de origen eléctrico, como por ejemplo, entre los más comunes podemos mencionar los siguientes: incendios, electrocuciones y demás. Entonces fíjense que acá marca que ese adaptador que comúnmente usamos o que comúnmente se usa, en este caso vamos a revisarlo, dice que el adaptador que interrumpe la conexión de contacto de puesta a tierra se prohíbe su comercialización. ¿Por qué? A ver, este componente no se puede utilizar. Porque si ustedes ven que de un lado entran 3 espigas planas y del otro lado salen 2 espigas redondas. Por lo tanto, hay una espiga que le perdemos. La espiga que pierdo es la espiga de descarga a tierra, que es una espiga de protección que me brinda una protección. ¿Bien? Por lo tanto, este adaptador no se puede usar porque elimina la descarga a tierra. Si vamos o si revisamos, fíjense que acá tenemos, vamos a revisar este archivo, acá tenemos un caso donde tenemos un tomacorriente y una ficha macho. El tomacorriente tiene 3 espigas planas, ¿ah? Y la ficha macho también tiene 3 espigas planas. Fíjense que la ficha el tomacorriente tiene un cable rojo, vendría a ser la fase, un cable celeste que vendría a ser el neutro y un cable bicolor verde-amarillo que simboliza la descarga a tierra. Los 3 cables tienen que estar conectados. Entonces, si yo a la ficha macho le agrego un adaptador, pierdo un polo, pierdo una protección, pierdo la ficha o la espiga de descarga a tierra. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Agregamos si aplica o no aplica con una cruz o con un tilde y le agregamos por qué, bien, no aplica o por qué sí aplica. Por ejemplo, vamos a este caso. Fíjense que acá tengo una ficha macho de 3 espigas planas. Bueno, le pondremos si aplica o no aplica. Para ustedes, ¿qué pasa? Aplica, ¿bien? Exactamente. Entonces, marcaremos en aplica, aquí. Vamos a aplicarlo. ¿Bien? Y le marcamos que aplica. Ahora, ¿por qué aplica? Volvamos al texto anteriormente revisado. Y fíjense que vamos a buscar la ficha macho. Ahí está. Se permite la comercialización en el territorio de la República Argentina de fichas eléctricas bipolares con toma de tierra hasta 250 voltios. Fíjense que esta es la ficha que se puede usar. Vienen de diferentes colores, de diferentes medidas, pero cumple con una norma IRAM 2073. Entonces, esta norma es lo que tendríamos que agregar en el cuadrito. Ficha macho y cumple con esa norma. Bien. Hay otros casos, por ejemplo, en este caso de esta ficha, acá tengo una ficha de 2 espigas planas. Esta ficha se utiliza mucho en elementos que tienen doble aislación, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a buscar, este es el símbolo de la doble aislación. Todos los elementos electrodomésticos que tengan este símbolo significa que tienen doble aislación, ¿no? Significa que no necesitan descarga a tierra. Por eso vienen de esa forma, ¿no? Una heladera, al ser metálica, va a necesitar una espiga, una ficha macho de 3 espigas. Por eso a esa no hay que agregarle un adaptador. Bien. Acá tenemos el tomacorriente viéndolo de frente, donde vemos la fase, el neutro y la toma a tierra. Bien. Así que bueno, cualquier duda que tengan, me consulten, no tengan problema, estoy a disposición. Revisen el texto anteriormente enviado y cualquier cosa nos estamos hablando, ¿bien? Quédense en sus casas y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Chau, chau.